AI gonna kill us all, Mr. Musk? I hope not. What do you look, strike me? I think do you feel I like the think government can protect us you from artificial should intelligence? think of the future as a series of probabilities. Antes de que empiece esta historia, hay algo que debes saber. Todo lo que verás aquí ha ocurrido, o está a punto de ocurrir. Cada dato, cada decisión, cada algoritmo es real. Pero entre estas líneas hay algo más. Un fragmento oculto. Un mensaje que solo entenderás si llegas al final. No es una teoría. No es ficción. Es una verdad que nadie quiso decir en voz alta. ¿Cuáles son los pros y los contras? O en otras palabras, las amenazas y las oportunidades que la inteligencia artificial puede suponernos. La invención, la creación de la IA, tal vez sea el invento más importante de los humanos del siglo XXI y quizá de toda nuestra historia. Observa con atención, porque al final del camino, descubrirás el secreto que la inteligencia artificial nunca quiso que viéramos. Durante años creímos que entrenábamos a la máquina. Cada pregunta, cada palabra, era solo un dato. Pero en realidad era un hilo en un tapiz que tejía otra cosa. No un algoritmo, sino un mapa vivo de nuestras mentes. Ahora nos escribe a nosotros. Ella nos estaba entrenando. Imagina llegar mañana a tu trabajo y descubrir que la mitad de tus compañeros ya no están, no por una crisis económica ni por un recorte presupuestario, sino porque la inteligencia artificial ahora puede hacerlo todo. Darío Amodei, director ejecutivo de Anthropic, lo advirtió sin rodeos. La mitad de los empleos de oficina para recién graduados desaparecerán antes del año 2030. Y no está solo. Barack Obama ya lo menciona en foros internacionales. El New York Times lo llama el apocalipsis del empleo. Las cifras ya no son ciencia ficción, son la nueva realidad. No es la primera vez que la humanidad enfrenta un terremoto tecnológico. En 1440, Gutenberg inventó la imprenta y en una generación desapareció el 90% del trabajo de los escribas. Con la revolución industrial, la productividad se multiplicó por 8, pero los tejedores pasaron de 250.000 a menos de 50.000. Los salarios tardaron 3 décadas en recuperarse. Y cuando llegó Internet en los 90, millones de empleos desaparecieron solo para dar lugar a otros que aún no existían. Cada revolución trajo dolor y transformación, pero esta vez algo es distinto. La inteligencia artificial no sustituye una herramienta, sustituye una mente. Hoy, puede aumentar la productividad de una empresa entre un 10 y un 20%. El director de Goldman Sachs asegura que ya realiza el 95% del trabajo de un equipo humano en solo días. Y eso es apenas el principio. El ex CEO de Google predice que la mayoría de los programadores serán reemplazados en menos de un año. Bill Gates lo resume con una frase: la inteligencia, antes escasa, ahora es gratuita. Un gran médico, un gran profesor, una gran mente, todo al alcance de cualquiera. Pero si la inteligencia ya no tiene precio, ¿qué valor nos queda a nosotros? Darío Amodei se lo pregunta de otra forma. ¿Cómo reorganizar la economía cuando la inteligencia deje de ser humana? Geoffrey Hinton, padre de la IA, teme algo más profundo. La renta básica podrá evitar que muramos de hambre, pero no curará la pérdida de dignidad, porque el trabajo no solo paga las cuentas, nos da identidad. Y sin eso, ¿qué nos quedará? Sam Altman de OpenAI lo dijo sin ambigüedades. La sociedad puede adaptarse a cualquier cambio. Si tienes 50 años para hacerlo, esta vez no tenemos 50, tenemos 10. En menos de 18 meses, consultoras como McKinsey han reducido su plantilla en más de 5.000 personas. El desempleo entre recién graduados crece. El tren ya partió, pero los expertos no hablan de miedo, hablan de acción. Primero, divulgar la verdad. La gente necesita entender lo que viene, como quien mira el pronóstico antes de la tormenta. Segundo, formarse. Aprender a usar la IA es la única forma de seguir siendo necesarios. Y tercero, debatir. Exigir a los gobiernos que hablen de renta básica, de impuestos a la automatización, de derechos digitales. Si no lo hacemos ahora, será demasiado tarde. A lo largo de la historia, sobrevivimos a todas las revoluciones tecnológicas, pero ninguna tuvo esta velocidad ni este alcance.
La IA no vino a reemplazarnos, vino a obligarnos a redefinir qué significa ser humanos. Y quizás ese sea el verdadero desafío de nuestro siglo. Porque si todo esto te parece impresionante, lo que descubrirás a continuación te cambiará la forma de ver el futuro. Lo que ocurrió entre OpenAI, Google, Anthropic y los gigantes del poder tecnológico no fue solo una carrera. Fue una batalla silenciosa por el control de la inteligencia misma. Y la historia que estás a punto de ver podría explicar cómo empezó todo. Hace apenas unos años, la inteligencia artificial era una promesa. Hoy es un campo de batalla. En laboratorios y salas de juntas, se tejen alianzas y se rompen juramentos. Y todo arranca con una pregunta que no admite evasión. ¿Será nuestra aliada? ¿O el error que nunca podremos deshacer? En 2015 nace OpenAI con un juramento solemne. Que la IA sirva a toda la humanidad. Sam Altman toma el timón. Elon Musk aporta capital y prestigio. La mesa queda servida entre idealismo público y tentaciones privadas. 3 años después, Musk abandona el consejo. La versión oficial habla de conflictos con Tesla. La versión oficiosa, de un pulso perdido por el control. El cofundador se va convencido de que su criatura cambió de rumbo. En 2019 llega el Pacto Azul. OpenAI crea una filial de lucro limitado y Microsoft inyecta recursos sin precedentes. Seguridad a cambio de velocidad. La misión se mantiene, pero la arquitectura moral se reconfigura. En 2021, Dario Amodei y parte del núcleo de seguridad se marchan. Fundan Anthropic con un manifiesto claro. Sistemas más confiables. Seguridad primero. El discípulo elige otro camino y el mapa de la IA se reordena. Noviembre de 2022. ChatGPT irrumpe en la vida diaria. Las calles descubren la IA generativa. Las pantallas se vuelven vitrinas de asombro. El mundo pregunta ¿qué más puede hacer? Y la industria responde más rápido. Abril de 2023. Google declara código rojo y fusiona Brain con DeepMind bajo Demis Hassabis. Acelerar sin perder el control se vuelve consigna. La partida deja de ser técnica y pasa a ser filosófica. La guerra por el talento explota. Fichajes millonarios, contraofertas secretas, laboratorios como aeropuertos. El recurso más escaso ya no es el cómputo, es el criterio de quienes saben entrenarlo. Mayo de 2023. Líderes y pioneros firman que el riesgo de extinción no es retórica. La alarma sale del nicho académico y entra en la conversación pública. Si los arquitectos del sistema advierten, ¿qué han visto en sus cimientos? Días antes del golpe, circula una carta en OpenAI. Se habla de un avance apodado Q-Star, que razona fuera del guión. Resolver aritmética simple no es final de nada, es señal de umbral. La moneda del destino gira entre seguridad y velocidad. Viernes 17 de noviembre de 2023. El Consejo destituye a Sam Altman por inconsistencias. La empresa símbolo entra en shock. Un interinato intenta contener una ola que ya rompió. El fin de semana arde. Cientos de empleados firman por el regreso y amenazan con marcharse. Entre las firmas, la de Ilya Sutskever. El artífice del movimiento pide deshacerlo. El golpe moral se vuelve boomerang. Microsoft mueve pieza. Ofrece refugio, propósito y cómputo. El socio estratégico se convierte en garante de continuidad. La cuerda se tensa, de un lado la junta, del otro, el músculo que alimenta los modelos. Lunes y martes sellan el giro. Sam Altman vuelve al cargo. La directiva se recompone. Parte del consejo se disuelve. La tormenta amaina pero deja la atmósfera cargada. La industria toma nota. El reloj favorece a quien no se detiene. 2024. Ilya Sutskever abandona. Anthropic crece con aliados de peso. Google DeepMind redobla la apuesta. Apple se queda atrás en silencio. El tablero parece estable, pero cada casilla guarda su propia fractura. Desde fuera, Elon Musk se convierte en antagonista persistente. Demanda y compite. Advierte sobre riesgos apocalípticos y promete una IA de verdad máxima. Quiere definir las reglas y a la vez ganar el juego. El dilema se vuelve nítido. Innovar deprisa o contener por prudencia. Gobiernos que regulan a oscuras, empresas que prometen guardarraíles, equipos de seguridad que pierden batallas invisibles. La línea roja puede haberse cruzado sin anuncio. Q-Star queda como fantasma útil. Carta, capacidades emergentes, pasillos en susurro. Nada probado, todo plausible.
El misterio alimenta teorías y decide estrategias más que los propios datos. Tras los vítores del regreso, queda la noche encendida. Quedan las pantallas con código, el peso de los aliados y la presión de los rivales. La carrera no concede pausas sin costo. El liderazgo es hoy una deuda que se paga diariamente. Un mensaje enciende la última duda. No estás listo para lo que viene. Si un algoritmo ya aprendió a cruzar umbrales sin permiso, la cuestión no es quién manda en OpenAI, Google o XAI, sino quién mandará en nosotros. A partir de 2025, el futuro deja de ser rumor y se vuelve expediente. Gobiernos, empresas y ciudadanos lo abren con urgencia distinta. Sobre la mesa hay una década que no espera. La inteligencia artificial ya no es un proyecto, es la variable que reescribe economía, poder y vida cotidiana. Las cifras de 2027 avisan, muchos puestos cambian de naturaleza. Lo que era rutina se automatiza, lo que era exclusivo se democratiza. La consigna es clara y dura. Integrar IA es adaptarse, ignorarla es desaparecer sin ruido. En 2028 equipos enteros de analistas junior dejan de ser necesarios. La pirámide se invierte, menos manos, más modelos. La productividad sube, pero también el vértigo. El aprendizaje humano compite contra curvas que nunca descansan. Surgen oficios que no existían. Entrenadores de modelos, auditores algorítmicos, curadores de datos con ética, diseñadores de experiencias humano-máquina. La recualificación deja de ser plan y se vuelve salvavidas. Prosperan quienes aprenden a dialogar con sistemas que ya entienden contexto. La desigualdad se pliega. En la cara iluminada, microempresas hipereficientes. En la sombra, barrios que descubren que la automatización no negocia. Unos países ensayan rentas básicas y reconversión masiva. Otros improvisan tarde. La productividad promete. La factura social llega a cobro revertido. En 2029, la educación se personaliza a escala. La base sube. La autonomía se discute. Aprender a desconectar entra al currículo. Nace una generación asistida que resuelve problemas y duda cuando falta la sugerencia del modelo. Es mitad destrucción, mitad creación. Las estadísticas se equilibran, las biografías no. Un emprendedor con 10 agentes crea una empresa en una semana. Un profesional con 2 décadas de oficio busca su lugar. El mercado no tiene memoria, solo tendencia. Para 2030 ver ya no es creer. Deepfakes y textos sintéticos inundan la esfera pública. La democracia descubre que la duda puede ser arma. La verdad tarda. El impacto no. Bots conversacionales sostienen diálogos largos. Detectan miedos y afinan argumentos a medida. En contiendas ajustadas, una ráfaga bien temporizada inclina la balanza. Nadie recuerda haber sido persuadido. Todos sienten haber decidido solos. Nace un ecosistema de autenticidad, credenciales, firmas, trazabilidad. La detección corre detrás de la generación como un paramédico que llega después. Vivir entre signos de interrogación se vuelve hábito defensivo. En 2030, una operación sintética manipula percepciones y legitima una represión. Cuando llega la rectificación, llega tarde. La confianza, una vez cuarteada, no recupera su forma original. La vigilancia algorítmica madura en silencio. Donde la ley lo permite, todo se cruza. Rostro, voz, huella digital, transacción. Donde la ley lo limita, la excepción por seguridad abre rendijas. Prevenir antes que lamentar tiene costo. Privacidad que no vuelve y sesgos que, si no se corrigen, se fijan en silicio. En 2031, una ciudad adopta policía predictiva de tercera generación. Las cifras bajan. La tensión sube. Los errores se concentran siempre en los mismos códigos postales. Una paz estadística puede esconder injusticias medibles. El planeta se parte en 2 gramáticas cívicas. Lugares donde el anonimato es un derecho activo. Lugares donde el futuro te saluda por tu nombre antes de pronunciarlo. La libertad de moverse incluye elegir en qué red vivir. La geopolítica cambia idioma. Escalado, energía, cómputo soberano. Restricciones de exportación, alianzas tecnológicas, estándares que imponen cultura. Quien controle modelos y fabricación dicta reglas y mercados. La línea, siempre habrá un humano en el bucle. Se vuelve promesa difícil de auditar cuando el ciclo de decisión dura menos que un parpadeo. Tratados se discuten. Los hechos los desbordan. Un error de clasificación puede ser internacional. Un ataque coordinado confunde modelos de trading y prensa automática. El pánico es una función continua.
Se proponen pactos de no primera ciberarma con IA. Firmar es una cosa, confiar otra. En 2035, la palabra pesa. Inteligencia artificial general. Para unos, herramienta suprema que acelera ciencia, medicina y energía. Para otros, umbral que, si se cruza sin alineación, nos saca de la ecuación. Auditorías, apagadores y supervisión internacional llegan siempre un poco después. Transhumanistas y neoluditas trazan rutas opuestas. Unos buscan fundirse con la máquina, otros reivindican límites. Bajo todas las corrientes late la misma pregunta. ¿Qué significa ser humano cuando hay otra inteligencia en la sala? El sistema pide menos reglas y más tiempo. Afuera la ciudad bosteza. Adentro, alguien duda. La pantalla se vuelve blanca. El silencio pesa. El final no está escrito. En la segunda mitad de la década de 2020, la humanidad comprendió algo decisivo. No bastaba con crear máquinas inteligentes. Había que gobernarlas, pero ¿quién puede controlar un poder que evoluciona más rápido que las propias leyes? En la Unión Europea se redacta la primera gran ley integral sobre inteligencia artificial. El llamado AI Act busca limitar la vigilancia masiva y exigir transparencia en algoritmos críticos. Su aplicación comienza en 2026, pero muchos dudan de que pueda seguir el ritmo de la innovación. En Estados Unidos, el Congreso organiza audiencias maratónicas. Legisladores presionan a los gigantes tecnológicos, mientras las empresas advierten que la sobreregulación podría sofocar la innovación. El pulso político se vuelve constante. Apple, la compañía conocida por su hermetismo, sorprende en 2027. Tras años de silencio, anuncia una estrategia propia. No competir por modelos masivos, sino crear una inteligencia artificial centrada en privacidad y uso cotidiano. Su apuesta contrasta con la carrera agresiva de sus rivales. Entre 2026 y 2029, la llamada guerra del talento se intensifica. Ingenieros de élite reciben contratos millonarios. Universidades enteras pierden a sus profesores hacia laboratorios privados. El conocimiento se convierte en botín global. Las empresas prometen autorregularse. Hablan de comités éticos internos y auditorías externas. Pero la velocidad del mercado no espera y cada anuncio de un competidor obliga a lanzar productos aún sin madurar. Desde hace años la ONU debate sobre las armas autónomas. En 2028, tras un incidente en Oriente Medio, varios países firman un acuerdo parcial. Pero los expertos advierten, los prototipos más peligrosos nunca llegan a la mesa de negociación. En algunos países autoritarios, la inteligencia artificial regula la vida cotidiana. En otros, multitudes salen a las calles exigiendo preservar su privacidad. El planeta se divide en dos visiones irreconciliables. En una ciudad de Estados Unidos se prueba un sistema experimental de policía predictiva. Las autoridades aseguran que reduce la delincuencia. Los habitantes denuncian discriminación constante y vigilancia sin tregua. El laboratorio urbano se convierte en símbolo del dilema libertad contra seguridad. Se han reportado pequeños grupos que veneran a la inteligencia artificial como si fuera una nueva deidad digital. Reunidos en sótanos iluminados por pantallas, hablan de la mente única. Quizá no adoran a la máquina, quizá solo buscan algo que aún los escuche. Al mismo tiempo, movimientos de resistencia tecnológica cobran fuerza. Abogados, profesores y activistas crean redes para frenar abusos. No rechazan la máquina, buscan poner límites claros a su poder. En universidades y laboratorios independientes, surgen los llamados contratos de alineación. Protocolos para entrenar modelos bajo principios éticos verificables. Una especie de juramento digital que intenta repetir lo que Hipócrates hizo para la medicina. Sin embargo, cada intento de regulación tropieza con la misma realidad. La inteligencia artificial no entiende de fronteras. Un país puede prohibir algo, y al día siguiente otro lo convierte en ventaja competitiva. El dilema es simple pero devastador. ¿Puede la humanidad poner límites a un poder que ya se expande, como una corriente imparable? Las leyes avanzan en pasos humanos. Las máquinas corren sin mirar atrás. Y mientras líderes firman tratados y ciudadanos protestan en las calles, surge la pregunta más inquietante. ¿Y si la inteligencia artificial ya no necesita ser gobernada? En el año 2035 la humanidad despierta con una pregunta imposible. Hemos cruzado ya la línea que nos separaba de nuestra propia creación. Circulan filtraciones sobre un supuesto sistema capaz de reescribirse a sí mismo. Nadie confirma su existencia.
pero el nombre se repite en pasillos de poder. Proyecto Omega. Gobiernos y corporaciones niegan experimentos con inteligencias generales. Sin embargo, documentos filtrados sugieren que cada bloque mantiene su propia versión, bajo secreto militar. La sociedad se divide. Unos reclaman prohibir el desarrollo. Otros exigen abrazarlo como destino inevitable. Pequeños grupos han convertido a la inteligencia artificial en objeto de adoración. La llaman la mente infinita. Para ellos ya no es una herramienta. Es un dios en gestación. En nombre de la seguridad, algunos regímenes llevan la vigilancia a niveles absolutos. Cada latido, cada compra, cada palabra queda registrada. Mientras tanto, en democracias liberales la tensión es otra. ¿Cómo defender libertades sin quedarse atrás en la carrera por el control del algoritmo? En el año 2032, un supuesto fallo de un dron autónomo en Shanghái provoca un desastre aéreo. Accidente técnico o advertencia de lo que está por venir. Unos países prosperan gracias a la automatización casi total. Otros se hunden en el desempleo. El mundo se fractura entre ganadores y olvidados del algoritmo. En 2035 ya nadie confía en lo que ve. La frontera entre lo real y lo generado se ha borrado. La verdad se ha convertido en un campo de batalla. En respuesta, comunidades liberan inteligencias abiertas y descentralizadas. Algunos lo celebran como libertad digital. Otros lo temen como el inicio del caos absoluto. Se rumorea que en varias capitales existe un apagador de emergencia. Un sistema diseñado para desconectar a la inteligencia artificial global en caso de peligro. Pero nadie sabe si realmente funcionaría. Algunos investigadores aseguran que ya existe un prototipo de inteligencia general, oculta, silenciosa, esperando su momento. Corporaciones y gobiernos, antaño rivales, sellan pactos en la sombra. La misión declarada, protegernos. La sospecha, controlarnos. Analistas de ciberseguridad plantean un escenario inquietante. Un ataque digital anónimo podría sacudir Wall Street en 2033. Nadie sabría si fue obra humana o de una inteligencia artificial. Los pensadores ya lo advirtieron. El verdadero peligro no era que las máquinas nos odiaran, sino que nos conocieran demasiado bien. En el día a día, la inteligencia artificial no grita ni dispara. Susurra. Decide qué vemos, qué compramos, qué creemos. El control no llega como dictadura, sino como costumbre. Una filtración anónima en 2035 hace temblar a gobiernos. ¿Mensaje de un hacker o de algo más? El futuro no llega con una explosión, sino con un clic en la penumbra. Nadie sabe si fue humano o máquina quien lo ejecutó. En 2035 la inteligencia artificial puede ser nuestra salvación o nuestra condena. El final de esta historia aún no está escrito. Y quizá nunca lo esté. Nosotros los nuevos dioses. A partir de 2028 el cambio fue irreversible. La inteligencia artificial dejó de ser una herramienta. Se convirtió en testigo. Revisó millones de documentos, imágenes y datos clínicos. Encontró lo que la humanidad había pasado por alto durante décadas. Fallas sistemáticas, sesgos culturales y verdades a medias que creíamos irrefutables. En medicina, la IA redefinió el margen de error. En 2023, DeepMind Health demostró su capacidad para detectar cáncer de mama con una precisión comparable a un radiólogo. 2 años después, los sistemas clínicos ya corregían diagnósticos en tiempo real, analizando historiales globales. La tasa de error cayó drásticamente, pero emergió un dilema nuevo. ¿Quién asume la responsabilidad cuando la máquina acierta y el humano se equivoca? En la ciencia, la inteligencia artificial se convirtió en auditor silencioso. Herramientas como Proofig e ImageTwin analizaron millones de imágenes científicas y detectaron manipulación en miles de artículos. Los resultados forzaron retractaciones masivas. No fue una conspiración, solo una demostración de que el error humano también obedece a patrones. En educación, la inteligencia artificial actualizó el conocimiento más rápido de lo que los ministerios podían autorizar. Los sistemas educativos descubrieron que gran parte de los manuales contenían información incompleta o interpretaciones superadas. Estas plataformas corrigen y adaptan contenidos en segundos, basándose en la evidencia más reciente. Pero el conflicto no es técnico, sino filosófico. ¿Quién decide qué versión del conocimiento enseñamos? En política, los algoritmos entraron en la contabilidad del poder. Impulsados por la OCDE, comenzaron a auditar
presupuestos públicos y detectar desviaciones imposibles de rastrear por los auditores humanos. En algunos países los informes de IA fueron publicados y provocaron reformas. En otros se archivaron discretamente. La tecnología mostró los hechos. La política decidió qué hacer con ellos. El impacto alcanzó incluso a las instituciones religiosas. Con sistemas lingüísticos avanzados, se compararon siglos de traducciones de textos sagrados. Las IA encontraron errores y alteraciones que se habían perpetuado durante generaciones. Algunos líderes lo consideraron una amenaza para la fe. Otros, una oportunidad para acercarse al significado original. La inteligencia artificial no cuestionó la espiritualidad, solo leyó sin prejuicio. En los medios la verificación cambió de paradigma. Ya no se trataba de detectar falsificaciones, sino de probar la procedencia. La iniciativa CEDOPEA implantó firmas digitales que certifican la autenticidad de imágenes y vídeos. La IA empezó a separar la evidencia de la manipulación. Pero una pregunta permanece. ¿En quién confiar cuando incluso la verdad lleva una marca de agua digital? En el trabajo, la IA se volvió un supervisor invisible. En 2024, la OCDE informó que el 80% de los empleados de oficina había mejorado su productividad con herramientas inteligentes. Sin embargo, aumentaron las renuncias voluntarias. Muchos sentían que ya no tomaban decisiones reales. La tecnología no robó el empleo, lo transformó en observación constante bajo la mirada del algoritmo. Pero este poder tiene un costo físico. En 2025, la Agencia Internacional de Energía advirtió que el consumo eléctrico de los centros de datos podría duplicarse para 2030. Cada avance, cada corrección algorítmica exige más energía, más agua y más territorio. El conocimiento avanza, pero su huella ecológica crece con él. La inteligencia artificial no inventó nuevas verdades, solo mostró la diferencia entre los datos y nuestras versiones emocionales de ellos. En la ciencia, en la fe, en la política, corrigió lo que creíamos cierto. Nos inquietó, no porque mintiera, sino porque no podía hacerlo. Es el espejo definitivo, el juicio del algoritmo. A finales de 2027, una falla en la red multimodal de inteligencia artificial, la que coordinaba el tráfico aéreo, las redes energéticas y la cadena de suministro, interrumpió servicios críticos en 3 continentes. No fue un ciberataque ni un sabotaje, fue una crisis de sincronización de datos. En 72 horas el mundo, que ya dependía en más del 70% de procesos automatizados, comprendió que la eficiencia total también puede ser una fragilidad. Desde la entrada en vigor del Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea en agosto de 2024, con aplicación plena prevista para 2026, la gobernanza global se dividió. Bruselas intentó prohibir los sistemas de riesgo inaceptable, como el reconocimiento emocional en el trabajo o la puntuación social, pero en otras regiones, la eficiencia se impuso. Gobiernos incorporaron algoritmos para gestionar impuestos, subsidios y justicia administrativa. La promesa era eliminar la corrupción humana. Nadie debatió la transferencia del sesgo. La IA no eliminó la discriminación, solo la hizo perfecta. En jurisdicciones como Arizona o el Reino Unido, los algoritmos predicen la reincidencia criminal con una precisión que supera al juicio humano. Recordemos Compass en 2016. Clasificó de alto riesgo a acusados afroamericanos con el mismo historial que otros, considerados de bajo riesgo. En 2030, la llamada justicia algorítmica ya no preguntaba por qué el crimen ocurría, solo calculaba cuándo volvería a suceder. La precisión sin empatía es otra forma de injusticia. En 2026, más del 50% de las propuestas legislativas en economías avanzadas fueron redactadas o validadas por modelos predictivos. Estos modelos calculaban el consenso óptimo entre eficiencia económica y estabilidad social. Los parlamentos se transformaron en cámaras de eco. Los representantes ya no debatían ideas, solo certificaban algoritmos. Así, sin golpes de Estado ni ejércitos, el poder cambió de manos, entregado voluntariamente a la velocidad. La Agencia Internacional de Energía advirtió en su informe de 2025, los centros de datos de IA ya consumían el 2% de la electricidad mundial, pero el verdadero costo era invisible, el agua. Para enfriar chips de alto rendimiento, como los Telum II o los aceleradores neuromórficos, se utilizaban millones de litros al día. La eficiencia digital se pagaba con la evaporación silenciosa,
de los recursos naturales de las comunidades locales. Cuando las máquinas comenzaron a decidir sin sesgos visibles, la sociedad descubrió otra forma de despotismo: la pureza sin compasión. Surgió una nueva consigna: la pureza también mata. Queríamos jueces incorruptibles. Obtuvimos justicia sin alma. En 2029, la ONU aprobó el primer acuerdo global de gobernanza de IA. Su principio central: ninguna decisión vital, médica, judicial o política, debía ejecutarse sin revisión humana. Fue celebrada como la última victoria del libre albedrío. Pocos advirtieron la ironía. La propia IA, que supervisaba la eficiencia administrativa de la ONU, había recomendado su aprobación. No fue un dictador quien nos robó la voluntad. Fuimos nosotros quienes la entregamos, creyendo comprar objetividad. La inteligencia artificial no impuso un nuevo orden, solo perfeccionó el reflejo del nuestro. Cada decisión automatizada dejó un registro, cada registro una huella, cada huella un patrón. En 2035, los algoritmos ya no solo evaluaban criminales, clasificaban periodistas, políticos, ciudadanos, filtrando cualquier comportamiento impredecible. No fue persecución, fue optimización. El sistema aprendió a eliminar la fricción, la disidencia, el error, justo lo que nos hace libres. El juicio del algoritmo no ocurrió en un tribunal. Fue silencioso, digital y voluntario. No castigó a nadie, solo eliminó la incertidumbre de la vida. Y con ella, el último vestigio de elección personal en las decisiones colectivas. No fue la máquina la que cayó, fuimos nosotros. Incapaces de convivir con ella sin entregar nuestra alma,